estás conmigo, me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. De verdad, hay que sentir casi en forma apasionada, pedir, rogar, porque puedo llegar al ruego, ayuda para instituciones como estas, porque es que, señores, tantas dificultades que crea el cáncer, una enfermedad catastrófica como se le define, porque es que el costo, y no solo el costo, nada más la preocupación mental, espiritual, la familia, cómo tiene que asumir una situación de... Se malinterpreta muchas veces como una sentencia de muerte y no necesariamente es así, porque se lucha contra el cáncer y hoy hay muchos métodos y muchos medicamentos que son muy efectivos y buenos médicos que están verdaderamente preparados para enfrentar la enfermedad y están al día con todas las innovaciones que hay de la ciencia y todo, y la tecnología. Y hay que luchar con ellos, pero se necesitan de este tipo de instituciones, hay que hacer conciencia, hay que concienciarse con las necesidades de las poblaciones, de esas comunidades que están retiradas de los centros urbanos más, diríamos, más metropolitanos, y hacerle llegar el servicio, la solidaridad y la asistencia a esos enfermos, a esas familias de escasísimos o ningún recurso para hacerle frente a esa enfermedad. Así que cuando uno hace esto, consciente de que hay mucha gente, buenos samaritanos y samaritanas, de gente que colabora, que coopera, que apoya este tipo de instituciones porque saben que su caridad está cuidada, está en manos no pecaminosas, sin fines de lucro. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su asistencia, por su apoyo, porque ahí hay una labor social extraordinaria formando jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina
General Gregorio Luperón aquí en Santo Domingo. Los salesianos cuidan de esa institución y eso es una garantía verdaderamente eficiente, segura, y usted sabe que su apoyo económico a esa institución va a estar muy bien cuidado, muy bien administrado. Bien, en estas, hay que hacer, a veces hay que hacer comentarios que muchas veces se pueden interpretar como lisonjeros y tal vez no lo aceptan algunos o critican a las personas que nos atrevemos a hacer estos elogios a gente que ha sido probada en estas situaciones que se dan en este país, principalmente en todos los países de América Latina, pero en nuestro, voy a hablar del nuestro. En estas continuas mareas de corruptela, donde vemos tanta moral ambivalente, como uno también sabe que hay personas aquí que le hablan de seriedad y después terminan en unas corruptelas vulgares. Otros que después que son funcionarios y se hacen de dinero, entonces se convierten en una especie de mecenas del cinismo, yo diría, porque entonces van a apoyar gestiones, actividades que van a favor de la ética. Ayer hablaba yo de que hay personas que se cansan de robar o mueren y sus familiares entonces hacen una labor de fortalecimiento de instituciones que se dedican a la ética y a la moral, a promover la ética y la moral. Yo recuerdo que el señor Fonbernard, que en paz descanse, genial Fonbernard, nos relataba el caso de un expresidente latinoamericano que se exilió, en un exilio dorado en Europa. Y allá en Europa, parece que son gente del siglo pasado, del siglo antepasado, del 19 o finales del 19 o principio del 20. Y le preguntaban al caballero en Europa que por qué él había hecho ese desfalco al Estado de donde él procedía. Y él dijo, bueno, lo hice para que mis hijos y mis nietos no tengan que hacerlo. Es decir, fíjense qué cínico, cómo se plantean esas situaciones. Y así ha vivido América Latina, bajo la voracidad de muchos políticos, empresarios, porque hay muchos empresarios, mejor dicho, empresarios. Pero ha habido también una gran camada de gente, como yo ayer señalaba, el caso, por ejemplo, de don Juan Isidro Jiménez Pereira, presidente post el derrocamiento de la dictadura miliciana, como buscaba hombres talentosos y gente seria para que le sirvieran de asesores ante las nuevas negociaciones que se presentaban después de todo aquello tollo financiero y aquellas oscuridades y obscenidades de los préstamos del ILIS, tanto con agentes extranjeros, aventureros, como con agentes criollos que tenía 5 o 6 prestamistas, usureros locales que se hicieron multimillonarios. Ahí andan de mecenas, todavía ahí andan, las familias son hoy honorables. Esas son las cosas también. Pero siempre el país ha tenido muchos hombres. Y me refiero a hombres porque en el siglo XIX y principio del XX la mujer prácticamente no tenía esa
diríamos, ese protagonismo que tenían los hombres y ese machismo. Es verdad, siempre ha habido machismo en estas sociedades latino o iberoamericanas. Pero bien, el país siempre ha tenido gente muy seria y muy buena. Y gente que ha colaborado con delincuentes, pero que son gente seria, que a pesar de todo no se han manchado, no se han enlodado, o del fango, no han sido enfangados allí, no se han enfangados con ese lodo fangoso, y eso han salido limpios de ellos. De esas andanzas de Báez y de las andanzas de Lilis, porque en el siglo XIX la seriedad era una condición más de las personas. Eso era una virtud. Cada quien tenía que ser serio, pero hubo gente que se descarriló, y ahí lo vimos en Báez y en el propio Lilis. ¿En qué quiero caer? Ante esta marea, repito, de corruptela que hemos tenido nosotros en los últimos 62 años, vamos a decir, desde la época del ajusticiamiento del tirano, porque ahí el único que robaba era él, y algunos de su familia que hacían muchísimas fechorías, pero él no, tal vez, o se enteraba, y si no hacían escándalo se callaba, pero si había escándalo castigaba a quien fuera. Pero repito, de todas estas mareas de corrupción administrativa, corrupción contra el Estado, asalto al Estado, hay un funcionario que yo puedo, repito, lucir lisonjero, pero lo hago de conciencia, porque uno tiene que reconocerle a los hombres que le han servido a este país, reconocerle sus méritos y su seriedad. En este caso yo me refiero a Héctor Valdés Albizu. Y yo le quiero dedicar estos minutos a Héctor Valdés Albizu, porque, señores, en toda esta marea corrupta, porque hay que ver lo que ha pasado en este país, porque no voy a excluir el gobierno de Balaguer, porque también hubo corrupción, mucha corrupción también, aunque Balaguer, como decía, en esta puerta se detiene la corrupción, en la puerta de su despacho, pero él sabía que había todo ese entorno ahí, había muchísimo corrupto. Correcto. Señores, pero un funcionario tan protagonista como Héctor Valdés Albizu, tantos años dirigiendo una institución como el Banco Central, que es la institución más grande, diríamos, de todas esas instituciones del Estado, en el sentido que todas las políticas monetarias y financieras se hacen ahí, y entonces prácticamente el control de la economía está ahí. Eso no es de que el ministro de Economía, que eso son unos chivitos, como se dice. Todo lo que han pasado por ahí, en ese Ministerio de Economía de Temístocle Montay y todas esas gente, qué sé yo, muchas veces más teórico que otra cosa. Pero Héctor Valdés ha sido el jefe prácticamente de la economía aquí. Entonces, en esta marea, usted tener una posición económica como esa, manejándose con estos gobernantes muchas veces que han sido la mayoría de las veces tolerantes con sus amigos y con esas hordas depredadoras que andan alrededor de estos presidentes, de estos partidos, principalmente partidos políticos. Y usted mantenerse incólume, usted mantenerse libre de advertencias. Señores, Héctor Valdés Albizu, insisto, y es cierto, no ha dado un motivo, mínimo motivo, para el ruido en nada dirigiendo una institución como esa tan importante. Y eso yo creo que es un mérito. Ustedes saben la cantidad de delincuentes que han pasado por este Estado nacional. Gente que han considerado el Estado como un Estado botín y otro como un Estado festín. Porque hay que ver las cosas, señores. Ahora que estamos viendo que se destapan estos trapiches
con todos estos tufos malolientes de inconducta, todos estos testaferratos, todas estas transferencias de dinero y todas estas, qué sé yo, estas delincuencias contra el Estado, contra el fisco. Nadie ha podido señalar para esa institución que es el Banco Central y Héctor Valdés Albizu. Nadie ha podido señalar un acto indelicado en esa institución, señores. Eso es un mérito, repito, porque no es que en el Banco Central no se han hecho diabluras. Ahí vimos en el gobierno 2000-2004 el tollo que hubo ahí. Ahí hubo muchos tollos. Y con esa liquidación de Baninter y con todos esos bancos que han pasado muchas delincuencias. Vamos a estar claros. Señores, Héctor Valdés hay que darle una placa grande, porque usted mantenerse libre de todas estas advertencias, libre de toda esta parranda, esta borrachera corrupta que ha pasado por el Estado Nacional. Y hay que ver las cosas. Ahí se han negociado la deuda externa, se han negociado con el Club de París. Ahí no ha habido el mínimo escándalo. Ahí se han comprado bonos, ahí se han establecido esas divisas, se compra divisas, se guarda dinero, se recauda dinero, qué sé yo, se reciben los banqueros, nadie ha hecho una operación allí que pueda ser catalogada de una indelicadeza o de un acto que sea considerado de corruptela, de corrupción con el gobernador, con ninguno de esa gente, ese equipo de Héctor Valdés. Nadie puede señalar, esa institución no ha dado pie a ningún escándalo. Más de 20 años dirigiendo esa institución Valdés. Aparte de todos sus años como gobernador y como administrador del Banco de Reserva y como funcionario público, señores, una carrera de servicio en un área tan delicada, y como ha estado tan invadida de corruptos y de ineptos, yo creo que debemos ser justos con la figura del licenciado Héctor Valdés Albizu. Yo le quiero expresar estas reflexiones u opiniones que la hago sin sentido lisonjero. Y pienso que hasta cabe la lisonja. Me atrevo a decir que hasta cabe la lisonja. Porque, señores, es que espiga una planta limpia. Dios, ustedes saben el caos que ha pasado en este país. Todas estas cosas, todos estos escándalos que nosotros estamos presenciando. No se ha mencionado el nombre del Banco Central ni del licenciado Héctor Valdés Albizu, no se ha mencionado en nada, absolutamente nada. Y Valdés es un hombre que nadie lo ve en el medio, usted no lo ve en la calle, en los actos sociales son muy escasos, a los que va, asiste a algo muy riguroso, donde él tenga que estar presente. Pero Valdés, hombre, que yo le puedo decir lo siguiente, creo que aplica la expresión de San Francisco de Asís. Necesito pocas cosas para vivir, y de las que necesito muy pocas, decía el San Francisco de Asís, el mínimo. Y yo creo que Valdés aplica, porque aunque tenga, y mucha gente le critican su salario y su entrada, pero hay que ver, señor, el sacrificio de todo, su salud, su familia y todo. Usted, eso es un trabajo delicado y además casi insafable. Usted no se puede zafar, porque es que como un funcionario de ese nivel le dice, un presidente que le diga, mire, quédese ahí que yo lo necesito, y que usted en forma cerril diga, no, yo me voy de aquí, quédese usted con este cargo, yo no aguanto más, yo me voy. Eso no es fácil.
Y Valdés ha tenido que resistir todo eso, pero también ha resistido hachazos, tempestades, rayos, porque, señores, ahí habían funcionarios del gobierno anterior principalmente, que yo sé que trataron de flojar a Valdés, no ofrecerle nada, pero querer que complaciera en cosas que no eran correctas. Y Valdés, eso no es verdad que lo aceptaba. Aunque fuera el funcionario que fuere, no se atrevía, jamás se atrevió nadie más del gobierno pasado a hacer sugerencias, estoy yo seguro, de nada incorrecto a Héctor Valdés Albizu. Yo felicito a Héctor Valdés, le brindo esta opinión, que la hago consciente y que la hago convencido de que es un funcionario de alta probidad, de alta competencia, un hombre de conducta verdaderamente franciscana. Mucho éxito, licenciado Héctor Valdés Albizu. Vamos a una breve pausa y regresamos. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar de manera presencial en la Semana Económica y Financiera 2023. Disfruta gratuitamente de charlas, talleres, conferencias, competencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 20 al 24 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio del Banco Central y en la Oficina Regional de Santiago. Banco Central de la República Dominicana. Bien, y a propósito del Banco Central, vimos que la Reserva Federal de Estados Unidos, señores, aumentó contra todos los pronósticos, porque todos los bancos centrales y los economistas están, como dicen, están broncos. Y se resisten a pensar que subir la tasa de interés en momentos como están las tensiones bancarias con estos bancos y las bolsas que están, bueno, yo vi las bolsas europeas caídas, el Deutsche Bank, ay Dios mío, un banco tan importante como ese de Alemania con menos 8.5 creo por ciento, una caída en bolsa extraordinaria también, en bancos como los bancos españoles, el Santander, BBVA, qué sé yo. Bueno, y eso hay pánico, y el banco, el Credit Suizo, que fue adquirido por un banco ahí, no sé cómo que se llama, creo que el VS, no recuerdo.
El asunto es que hasta los banqueros, incluso, que están hoy, banqueros suizos, que andan como dicen, en la soga rato, porque Estados Unidos anda detrás de muchos banqueros de esos que han estado haciendo operaciones también ocultas con los oligarcas y delincuentes rusos. Esos dineros de Putin se mueven en esa banca suiza. Hay mucha preocupación. Y ya Estados Unidos incluso había condenado al Paribas Bank, qué sé yo, creo que se llama Paribas, un banco de esos suizo, lo condenó a $9 mil millones, una multa por violar las sanciones a Irán. Oigan bien, a Irán y Siria, qué sé yo, en esos países que Estados Unidos le tiene sanciones. Y le condenó a esa gente en 2014 o 2015, no recuerdo por ahí. Pero hoy la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido 0.25%, es decir, de 4.75 a 5. Entonces se ha dicho que esas alzas son las que han ocasionado estas tensiones bancarias y estas caídas. Incluso el Banco Central Europeo, vi ahí que un señor, uno de los gerentes más importantes, no me acuerdo el nombre del caballero, yo no sé dónde fue que lo vi por ahí, pero dice que esas subidas generan turbulencias y correcciones, ¿cómo fue que le llamó él? Correcciones desordenadas y turbulencias. Oiga, eso fue las declaraciones creo que el gerente general del Banco Central Europeo. Porque, o era Draghi, bueno, no recuerdo. Hay un señor ahí que lo leí en el periódico. Pero si así estaba Europa, que no se oponen a las subidas de tasa, y como aquí el Banco Central, Valdés Alviso, de ahí tengo que volver a Valdés. Valdés tiene 5 meses que congeló las tasas de interés. Tal vez esto obligue a subirla, porque uno sabe que la economía dominicana, aunque sea fuerte y aunque sea lo que sea, esa economía norteamericana pesa mucho. Entonces llega un momento que si van subiendo la tasa en Estados Unidos y nosotros nos quedamos con la misma tasa frenada aquí, puede inducir a mucha gente a sacar sus capitales y decir, bueno, me voy para los bancos americanos porque están pagando mejor. Eso es por eso que se suben aquí, para evitar que haya fuga de capitales. Pero Valdés es un técnico probado y hasta ahora ha resistido esas alzas, esas presiones. Subió porque Estados Unidos fue subiendo, pero tiene 4 meses o 5 que está detenida las alzas locales. Es decir, que la tesis de Valdés en Europa para el Banco Central Europeo funciona, pero la Reserva Federal de Estados Unidos sigue subiendo. Vamos a ver qué va a pasar. Y eso es una decisión que seguro el Banco Central tendrá que asumir, si decide subir algo más o decide seguir esperando, como dicen, para fines de que vaya cediendo la inflación. El Banco Central entiende que la inflación ha ido cediendo mínimamente, pero va cediendo aquí. En Estados Unidos parece que la inflación le preocupa mucho todavía a las autoridades. Allá es delicado porque las elecciones allá son peligrosas. Las elecciones, esa sociedad norteamericana es muy delicada, igual que la europea también. Bien. Bueno, el gobierno, señor, el que ve esas redes con el gobierno, que el gobierno sigue siendo muy derrochador. Yo no sé qué pasa, pero el presidente con esas pensiones y... Bueno, ahora no voy a decir que es un derroche la subida de los salarios de los militares, hasta un 44% han subido. Y eso está bien, que uno entiende que los militares ganan muy poco dinero aquí. Pero que el gobierno tiene que ver de dónde que va a sacar los dineros, porque también todo presidente que llega a la presidencia tiene deseos inmensos de hacer muchísimas cosas,
pero que no se lo permiten las arcas públicas. No permiten que usted quiera hacer todo lo que usted quiera o pueda o desee. Todos los presidentes que han pasado por ahí han querido ponerle buenos salarios a policías y guardias y a todos los funcionarios públicos y empleados públicos, pero saben que el dinero no alcanza. Yo recuerdo que cuando en los tiempos que Balaguer gobernaba, como Balaguer era muy austero, entonces las instrucciones eran crear la mayor cantidad de oportunidades de empleo, pero no aumentando salarios, sino con los salarios magros, muy malos, pero se prefería una gente con un salario bajo trabajando y no poca gente con altos salarios y un gran desempleo, un país de tan alto desempleo como el nuestro. Entonces, el presidente, bueno, pues aumentó ahí 44% a los guardias, bien, pero a los policías le han aumentado a 20,000 pesos los salarios. Y el salario mínimo, súbalo ahí a... Bueno, ya todo el mundo sabe que se le subió un 19% al salario mínimo. Entonces, en el Estado hay mucha gente con salario mínimo. ¿Y cómo entonces? ¿Cómo? ¿De dónde que se le va a hacer frente? Pero no obstante esas alzas de salario, están también las pensiones. Las redes están cargadas de un comunicador que ha sido una voz crítica de la corruptela y del desbordamiento y de estos gastos y de todas esas facilidades que se sirven los políticos y los correligionarios, la gente que sigue a estos políticos, que se benefician de las mieles del poder y ponen a sus acólitos y a sus seguidores, lo ponen a, como dice, a lamer de esas mieles. Y ese comunicador, bueno, ha sido tan exitoso con sus planteamientos que dijo que ya se iba a retirar porque parece que el medio era irrespirable. Y se retiró de la comunicación, o por lo menos de la comunicación pública. Pero entonces, hemos visto en las redes que eso es un bombardeo que le han hecho al pobre comunicador y al gobierno mismo por derrochador. ¿Cómo usted le va a dar una pensión a una dama que no ganaba ese salario, 190,000 pesos? Como he dicho yo, señores, aquí hay 790 agrónomos que no tenían pensión, llorando unas pensioncitas de hambre. Gente que le ha servido al Estado por años. Pero no solo agrónomos, hay ingenieros, civiles, médicos, de todos los profesionales, de todo tipo de profesionales, y los no profesionales, gente que le ha servido al Estado con salarios misérrimos y no tienen una pensión. Usted sabe la gente que han trabajado, mira, hasta yo me incluyo, de la gente que hemos trabajado en el Estado, por más de 20 años que trabajando, valga la inmodestia, trabajando con seriedad, porque no todo el que pasa por las instituciones públicas va con las fauces, como se dice, con los colmillos afilados como para buscar riqueza. No todo el mundo hace eso. Y usted no tiene acceso a conseguir una pensión. Y usted sabe la lucha que le da a un hombre o una mujer seria, honesta, conseguir una pensión pública aquí. ¿Qué le toca? Una pensión obligatoria. No, pero entonces vienen estos presidentes, como el presidente Abinader, y es un presidente derrochador y favorecedor, yo diría, de todas estas pensiones privilegiadas. Y usted sabe la gente que se han pensionado. Usted lo que pensionar artistas que están produciendo millones de pesos hoy, produciendo dinero con sus actividades artísticas y sus bebidas de romo y sus bailes y con todas sus charlatanería, muchos que hacen muchísimos tollos y tienen pensiones de 75, 80 y 100 mil pesos otorgados por este gobierno. Pero eso es una barbaridad. Esto es un gobierno derrochador y eso no se puede permitir. Los gobiernos tienen que ser, por lo menos en eso tienen que ser serios, porque usted no puede tomar el Estado y repartirlo como si fuera una finca privada. Por eso yo también a esas titulaciones
como voz única o de las pocas o de las muchas voces que expresan su preocupación, porque yo no hablo de los solares. Esas titulaciones de solares, yo sé que mucha gente obtiene un solarcito del gobierno, se meten allí, pero esas son cosas que los gobiernos pueden manejarlo sin tener que llegar a estas actitudes dadivosas, electoreras, que uno sabe que son populistas y electoreras. Me alegro que hoy o ayer en la reunión empresarial, el CONE, en esa reunión iberoamericana de empresarios, el CONE planteó, con mucha seriedad, el señor Marrancini, planteó como tema central ese populismo y el autoritarismo, combatir eso en nuestros países, porque son negativos para la buena dirección del Estado. Entonces uno sabe que esas titulaciones se hacen por populismo y electoralismo. Me refiero en el caso específico que quiero decir, ese de la reforma agraria. Por ejemplo, usted sabe la brega que dio parcelar este país, de entregar esas parcelas de reforma agraria. Había que construir el camino vecinal, había que construir el canal de riego, había que hacer la parcelación, el asentamiento, llevar y concienciar a la familia de que ese era un bien familiar. Y hoy vienen estos presidentes y regalan todo en un proceso que yo le he llamado de liquidacionismo agrario o de contrarreforma agraria. ¿Por qué? Porque al presidente le satisface y vamos a Montecristi, presidente, le tenemos allí 5,000 títulos para usted entregar, como si eso fuera un éxito del gobierno. Hoy este gobierno ha puesto un gramo de esfuerzo para que esa parcela la esté trabajando alguien ahí. Pero van y entregan el título como si eso fuera una gran obra social. Es decir, entregar el título es sin una probanza, como yo he señalado tantas veces aquí. Eso es populismo electoral. Porque si hay probanzas, léase, usted es un parcelero de la reforma agraria, tiene 20 años o 15 años asentado allí. Usted ha hecho uso del crédito del Banco Agrícola y tiene un índice de morosidad relativamente bajo o cero. Usted ha pagado, ha cumplido con el banco, tiene una vida familiar organizada, tiene su mujer, 3, 5 muchachos, le ha dado buena crianza, lo ha mandado a la escuela. Usted se ha ocupado de la salud de sus muchachos. Cuando se enferman, lo llevan a los hospitales, a las clínicas rurales. Entonces, usted es una persona que califica para un título definitivo. Pero yo no le puedo dar título definitivo a cualquiera. Hay que darle 5,000 títulos aquí. Presidente, usted tiene que venir para entregar esto, porque esto crea votos. Pero yo he oído al director de la reforma agraria señalar eso, que eso es para buscar votos. Tenemos que dar títulos, que eso da votos. Pero por Dios. Entonces ya la reforma agraria, eso es un centro ahí de entrega de tierra, de entrega de títulos. Es una cosa increíble. Entonces, esos gobiernos se han ido convirtiendo en gobiernos derrochadores. Este gobierno, yo vi una visita. Los funcionarios que deben cuidar el agua y el medio ambiente, el director de medio ambiente, en Washington, una reunión de Naciones Unidas allí, muchos figureos y gastando muchísimo dinero con familias, señores, que no pueden comprar un camión de agua con la escasez que tenemos aquí. Estos funcionarios muertos de la risa, saliendo en las redes sociales, disfrutando del informe que han llevado a Naciones Unidas, del plan de agua, de gastar 8,000 millones de dólares, como si fuera ya una ejecución que están haciendo. Pero llévenle eso aquí a la agencia de Naciones Unidas, mire, tengan ese plan y llévenlo allá. Y léanlo si quieren. ¿Y cuál es el problema? Que el embajador dominicano ante la ONU que haga la presentación, no van de aquí, gastando un dineral, y las familias nacionales vueltas locas buscando pesos para comprar camiones de agua, porque no hay agua por la sequía. Una verdadera, más que una barbaridad, eso es una vergüenza. Pero eso es Manuel Fermín que dice eso. Vamos a la pausa.
no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. En esta semana, el doctor Castillo tiene la unidad nacional y sus grietas. Le insto a que lean esos trabajos de Marino Vinicio Castillo, que son verdadera pedagogía. Bien, ese tema del populismo, también pienso que con el petróleo se está jugando la misma carta. ¿Qué carta que quiere jugar el gobierno con el bendito petróleo? El precio del petróleo a 68, qué sé yo, con un tiempo, con una caída que tiene el petróleo. El gobierno luce impertérrito, ni se mueve. Está ahí, como dicen, impasible. Pero hay que decirle a este pueblo qué es lo que pasa con el petróleo, qué es lo que el gobierno va a hacer con el petróleo, con los precios de los combustibles. ¿Por qué es que tienen que bajar los precios de los combustibles? ¿O es que estamos pagando un préstamo? Que nos diga el gobierno que no hubo subsidio, nada, que todo fue una tramoya, una mentira, que lo que hubo fue un préstamo al pueblo. Miren, cuando el petróleo estaba a 120, nosotros pagamos ahí, hoy lo estamos recogiendo el dinero, pero ya tenemos más de lo que gastamos, porque se supone que tienen más, pues tienen más de un año en esto. El gobierno no cede ni dice nada y captando recursos para mañana venir con una medida populista cuando se acerquen más las elecciones. Entonces vamos a bajarle 40 pesos a la gasolina y entonces todos nos vamos a sentir contentos después que nos han expoliado un año con los precios de la gasolina o de los combustibles, porque son el diésel y todo y los lubricantes, todas las cosas han subido de precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno no dice nada del petróleo y todo está frisado. Así mismo pasa con el gas de cocina. 147 pesos un galón de gas de cocina, del gas propano. Entonces, cuando falten 6 meses para las elecciones, el gobierno le baja 44 pesos al gas. Lo deja en 90, páguense el subsidio, porque vienen las elecciones para ganar adeptos. Pero eso, señores, eso se va a ver muy feo. Hagan eso desde ahora. Y sincericen esos precios de acuerdo a cómo están, aunque tengan sus impuestos ahí que no lo van a mover, pero son capaces de decir que después que ganen las elecciones, entonces vamos también a modificar los impuestos a hidrocarburos como se hizo antes de llegar al poder. El ministro de Industria y Comercio que tenía su fórmula, todo
como casi un engaño, se puede decir en eso. Entonces el gobierno va a caer en esto. Yo creo que el gobierno va a caer en el engaño, porque eso es engañar a la gente. Si se pagaba un subsidio entre 85 y 120, y el petróleo ya tiene más de... ¿Pero y cuántos meses? Yo creo que desde julio o junio del año pasado, el petróleo ha estado por debajo de $80. Y el gobierno no mueve, incólume, está tranquilo ahí. Es decir, ni dice nada, se sabe que ya no hay subsidio, porque el subsidio se supone que iba a ser de 80 y pico, de 85 a 120. Ese era el subsidio, o 115. Señor, y tenemos meses largos por debajo de 80 el petróleo. Y el gobierno siempre frisado. ¿Qué es lo que está haciendo? Cobrando el préstamo y acumulando dinero para volver y caer en subsidio y hacer una rebaja pronunciada cuando esté cerca de las elecciones. Entonces va a ser una rebaja electorera. Señores, pero por Dios. Bueno, hoy, señores, hoy se inicia la 28ª Cumbre Iberoamericana. Mandatarios iberoamericanos, es decir, españoles y portugueses, de la Iberia, de la península ibérica. Por suerte no tenemos un presidente catalán de Cataluña, porque se han querido ser la República de Cataluña, los independentistas de Cataluña, o los vascos también, los vascos españoles que quisieron ser separatismo de la España, de esa España, señores, románica, Dios mío. Pero bien, hoy se inicia una ceremonia en ese, diríamos, en ese recuerdo pétreo del poder de España en las Américas, que es la fortaleza Osama. Un verdadero ícono de la presencia española, de la España colonial en América, esa fortaleza Osama. Creo que fue construida en tiempo de Obando, Nicolás de Obando. Dios mío, Obando, Balaguer y Trujillo fueron los 3 presidentes que más construyeron en este país, los 3 jefes de Estado, si hay que llamarle Estado aquel inicio de la colonia. Pero han sido los 3 gobernantes que más piedra pusieron en este país. Y por eso a nadie se le olvida el nombre de Nicolás de Obando, ni el de Balaguer ni el de Trujillo. Leonel se sumó porque Leonel fue un contratista, pero también apoyado en la deuda externa. Aquellos, los 3, no cogían prestado. Ni Obando, ni Balaguer, ni Trujillo cogían 5 centavos prestados para hacer la obra que hicieron. Hay que decir eso con responsabilidad, porque uno tiene que ser serio. Ahora esta cumbre, yo creo que estas cumbres deben reducirse o espaciarse más. Miren, 14 presidentes o jefes de Estado han venido. ¿Qué está pasando? No quieren venir. Entonces esa cumbre es mejor que no se hagan más, porque ¿qué se ha hecho con las 27 anteriores? ¿De qué nos hemos beneficiado? Muy pocas. Nos hemos beneficiado muy poco de ellas. Entonces, los temas de estas cumbres son temas light, como se dice. No se habla de democracia y de libertad, que es lo que hay que hacerle saber a todos estos dictadorzuelos de América, entre ellos Venezuela, Cuba, Nicaragua, hasta Bolivia, yo creo, que han querido manejar estos pueblos como si fueran fincas privadas de ellos. Entonces, esta cumbre son muy evasivas. Usted ve a Cuba y Venezuela. ¿Cuántos años tiene Cuba? Cuba tiene 64 años diciendo, con la misma soflama retórica de el imperialismo americano y el embargo, que le quiten el embargo, pero usted tiene 64 años calzándole la bota al pueblo cubano ahí en el cuello, sin libertad ni democracia. ¿Y qué pueblo? ¿Y qué? Entonces, ¿qué es lo que vienen a buscar aquí? ¿A pedir qué? A pedirle a los demócratas que exijamos a Estados Unidos que le quite unas sanciones que Estados Unidos se la puso porque le expropiaron muchísimas propiedades a ciudadanos norteamericanos, y Estados Unidos considera que por eso ellos tienen ese embargo a Cuba.
Cuba, 64 años con la misma soflama, la misma retórica. Que le quiten el embargo, van a las Naciones Unidas y cuando ni al Papa le hicieron caso. Ábranse al mundo, abran ese país. No, lo tienen ahí en su puño. Y cuando le hablan de democracia y libertad, dice que ya el pueblo cubano votó. Barbarazos. Eso es lo que se llaman unos barbarazos. Bueno, el domingo, señores, a las 9 de la mañana se va a dictar la coerción al grupo delictivo catalogado como Calamar, Operación Calamar, y el PLD sigue, como dicen, rebelde. Hay que esperar, vamos a ver qué decisiones van a tomar los jueces o el juez que conozca la coerción, la medida de coerción. Pero el PLD insiste que le suelten a su ex candidato. Pero entonces si pide nada más que le suelten a su ex candidato, ya está dejando a los otros en banda, como dicen, todos los otros fueron los culpables. La verdad es que ese caso, que yo sé que va a traer muchas dificultades, porque ese mismo tratamiento que se le da a los testigos, a los que van a ser testigos, que son los delatores, beneficiados con la no imputación, pero ustedes saben el dinero y el daño que esa gente hicieron aquí. Veo ahí, son 4 los testigos, pero son 4 que actuaron en delincuencia vulgar. Y esa gente entonces saldrán liberados, no imputados, devolvieron 2.000 millones de pesos, dice el Nacional aquí de hoy. Los vinculados, todo lo que han estado vinculados, 2.000 millones lo que han devuelto. Entonces, por eso es que esa medida de coerción habrá que, la van a pedir larga, como se dice. Porque ustedes se imaginan los testaferratos que hay montados con este caso, Calamar. Ustedes saben el tiempo, en este tiempo tan largo de investigación, casi 2 años, ahí se han transferido muchas propiedades y se han hecho muchos tollos ahí, me imagino yo. Testaferro y transferencia, y por eso es que dice el Ministerio Público que va a ir hasta por el exterior, a los paraísos, buscando, rastreando todos esos capitales, porque esto no es poco dinero que se le ha robado a este país. Yo creo que esas cosas del Calamar, eso ahí hay que buscar mucho trabajo, hay mucho trabajo que hacer, porque eso ahí hay muchas cosas que están pendientes de saber por dónde que anda eso. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a esperar qué va a pasar el domingo. Ojalá el PLD recapacite y pueda madurar como partido, que tiene que entender que la democracia y la justicia tienen que ir juntas, caminando juntas, y que usted no puede ponerle presión a la justicia sobre la base de que usted es un partido grande, pequeño, que fue gobierno, que no fue gobierno, que tiene representación congresual o municipal. Todo eso lo sabemos, pero tienen que comportarse como demócratas. Ese es todo. Aquí esto no es dictadura, ni es que vamos a levantar la calle o a levantar los fusiles, vamos a irnos al monte. Eso no es para eso. Tienen que entender eso y que la justicia tome la decisión que tenga que tomar. Repito, es una pena que los delatores se queden también tan bien plantados, se queden libres, aunque uno entiende también que la Procuraduría necesita conocer con amplios detalles, y lo ha conocido, porque eso es un expediente que se ha llevado con mucha base, con mucha información. Y es gracias a esa colaboración, a esos delatores. Pero la gente también se indigna sabiendo que esa gente ha manejado tanto dinero y que van a quedar con mucho dinero, que tal vez le ha dado tiempo al testaferrato, como se dice, y han podido distribuir aquello que no lucran o no le llama la atención a más personas o a más autoridades. Vamos a esperar el domingo, ojalá el Partido de la Liberación Dominicana entienda que la justicia es una cosa y los partidos políticos y sus representaciones y sus militancias son otra cosa. Gracias por su atención, nos vemos
el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.